Los milagros de Jesús, registrados en los Evangelios, son manifestaciones sorprendentes del poder de Dios y del amor de Cristo hacia la humanidad. A través de ellos, Jesús no solo mostró su autoridad divina, sino que también reveló importantes verdades espirituales y principios sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estos actos extraordinarios nos ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, la compasión, la esperanza y el propósito de Dios para nuestras vidas. Veamos en detalle algunos de estos milagros y lo que podemos aprender de ellos. La multiplicación de los panes y los peces, provisión en la escasez. Uno de los milagros más significativos de Jesús es la multiplicación de los panes y los peces, narrado en los 4 evangelios, Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17, Juan 6, 1, 14. Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Este milagro ocurrió cuando una gran multitud seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas y ser sanados. Al ver su necesidad de alimento, Jesús preguntó a sus discípulos qué tenían para compartir. Cuando le ofrecieron los pocos panes y peces, Jesús los bendijo y comenzó a repartirlos, multiplicándolos hasta que todos quedaron saciados, e incluso sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña sobre la provisión de Dios y cómo, en momentos de escasez, Él puede suplir nuestras necesidades de manera abundante. Jesús mostró que lo poco que tenemos en nuestras manos puede ser multiplicado cuando lo ponemos en las manos de Dios. También nos enseña sobre la importancia de la gratitud. Antes de realizar el milagro, Jesús dio gracias por los alimentos, mostrando que la gratitud precede a la provisión divina. Este acto nos recuerda que no importa cuán insuficientes nos sintamos o cuán poco tengamos, Dios puede hacer grandes cosas con nuestras ofrendas humildes cuando las presentamos con fe. Calmar la tormenta, paz en medio del caos. Otro milagro importante es cuando Jesús calmó la tormenta mientras sus discípulos navegaban por el mar de Galilea, Mateo 8, 23-27, Marcos 4, 35-41, Lucas 8, 22-25. Mientras la barca era sacudida por el viento y las olas, Jesús dormía serenamente. Los discípulos, aterrados, lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó instantáneamente. Este milagro ilustra que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y el caos. Nos enseña que, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida, podemos encontrar paz en la presencia de Jesús. Nos recuerda que el miedo no debe dominar nuestras respuestas a las dificultades, sino que debemos confiar en que Jesús está con nosotros, capaz de traer calma y dirección. También nos muestra que la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la confianza en quien controla todas las cosas. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Este llamado es una invitación a fortalecer nuestra fe y recordar que, con Dios a nuestro lado, no hay tormenta que no podamos enfrentar. La resurrección de Lázaro, esperanza en medio de la desesperación. La resurrección de Lázaro es otro milagro fundamental que nos ofrece profundas enseñanzas. Juan 11, 1, 44. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y ya llevaba 4 días en la tumba cuando Jesús llegó. Sus hermanas, Marta y María, estaban desconsoladas y cuestionaron por qué Jesús no había llegado antes para salvarlo. Sin embargo, Jesús declaró, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Luego, ordenó que quitaran la piedra de la tumba y, con una voz fuerte, llamó a Lázaro a salir. Para sorpresa de todos, Lázaro salió de la tumba, vivo y sano. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino también su compasión y empatía, ya que lloró junto a Marta y María.
Nos enseña que, aun en los momentos más oscuros y desesperantes, donde todo parece perdido, Jesús tiene la última palabra. La resurrección de Lázaro es un recordatorio de que la muerte no es el final y de que hay esperanza más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. También nos muestra que las demoras de Dios no son negaciones, a veces, Él espera el momento perfecto para actuar de manera que su gloria sea manifestada de la forma más impactante. La curación del ciego de nacimiento, ver más allá de lo evidente. En Juan 9, 1, 12, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron quién había pecado, si el ciego o sus padres, para que naciera así. Jesús respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que esto había sucedido para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Luego, Jesús hizo barro con su saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y le pidió que se lavara en la piscina de Siloé. Al hacerlo, el hombre recobró la vista. Este milagro enseña que no todas las dificultades o sufrimientos son el resultado del pecado o del juicio divino. A veces, son oportunidades para que el poder y la misericordia de Dios se revelen de maneras sorprendentes. Además, este milagro nos invita a ver más allá de las apariencias, a comprender que Dios puede usar nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestras limitaciones para demostrar su gloria y su propósito en nuestras vidas. También nos recuerda que Jesús es la luz del mundo, Juan 9:5, y que, en su luz, podemos encontrar claridad y propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. La sanación de la mujer con flujo de sangre, fe que rompe barreras. En Marcos 5, 25-34, encontramos la historia de una mujer que había sufrido un flujo de sangre durante 12 años. Había consultado a muchos médicos y gastado todo lo que tenía, pero su situación solo había empeorado. Desesperada y con fe, se acercó a Jesús en medio de la multitud y tocó el borde de su manto, creyendo que con solo tocarlo, sería sanada. Inmediatamente, fue curada de su aflicción. Jesús, al darse cuenta de que había salido poder de él, se giró y preguntó quién lo había tocado. Cuando la mujer confesó, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Este milagro muestra que la fe verdadera no solo es creer en la existencia de Dios, sino acercarse a Él con confianza, incluso en medio de nuestras mayores pruebas. La mujer rompió barreras sociales y religiosas al tocar a Jesús, ya que, según la ley judía, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Sin embargo, su fe superó su miedo al rechazo o al juicio. Este milagro enseña que la fe audaz, aquella que desafía las convenciones y se atreve a creer en el poder transformador de Dios, es recompensada. También nos enseña que Dios ve y responde a cada acto de fe, no importa cuán pequeño o desesperado pueda parecer. Caminar sobre el agua, confianza en medio de la incertidumbre. El milagro de Jesús caminando sobre el agua, Mateo 14, 22-33, Marcos 6, 45-52, Juan 6, 16-21, es una de las demostraciones más impactantes de su autoridad divina. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, luchando contra el viento y las olas, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Al principio, lo confundieron con un fantasma, pero él les dijo: «Ánimo. Soy yo, no tengan miedo». Pedro, queriendo probar su fe, pidió caminar hacia Jesús sobre el agua. Jesús lo invitó a hacerlo, pero Pedro, al sentir el viento, comenzó a hundirse y clamó: «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este milagro enseña que la fe requiere mantener nuestra mirada fija en Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Pedro comenzó a hundirse cuando miró a su alrededor y se enfocó en el peligro en lugar de en Jesús. Del mismo modo, nuestra fe puede tambalear cuando permitimos que nuestras preocupaciones y miedos nos distraigan de Dios. Sin embargo,
Jesús siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos, incluso cuando fallamos. Este milagro es un llamado a confiar en Jesús, a caminar hacia Él en medio de nuestras pruebas y a recordar que, aunque nuestros pies tambaleen, su mano siempre estará ahí para sostenernos. Conversión del agua en vino, Dios se preocupa por nuestras necesidades cotidianas. En las bodas de Caná, Juan 2, 1, 11, Jesús realizó su primer milagro público convirtiendo agua en vino. Cuando el vino se acabó, María, su madre, le pidió que interviniera. A pesar de que su hora aún no había llegado, Jesús instruyó a los sirvientes que llenaran las tinajas con agua y, al presentarlas al maestro de ceremonias, el agua se había convertido en vino de la mejor calidad. Este milagro demuestra que Jesús se preocupa no solo por nuestras necesidades espirituales, sino también por nuestras necesidades cotidianas y humanas. Aunque este milagro no era una cuestión de vida o muerte, revela la compasión de Jesús y su deseo de participar en cada aspecto de nuestras vidas. También nos recuerda que Jesús es capaz de transformar lo ordinario en extraordinario, lo simple en algo maravilloso. Este milagro nos invita a confiar en que, incluso en los detalles más pequeños de la vida, Jesús está presente y obrando para nuestro bien. Los milagros de Jesús son una invitación constante a tener fe, a confiar en que Dios tiene poder sobre todas las circunstancias y a creer que su amor y su presencia están con nosotros siempre. Cada milagro es un recordatorio de que no hay situación que esté fuera del control de Dios, y que, por muy grande que sea el problema, más grande es su poder para salvar, sanar y proveer. Nos invitan a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que siempre responderá con compasión y poder. Al meditar en estos milagros, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando en el poder de Dios para proveer en tiempos de necesidad? ¿Estamos buscando su paz en medio de nuestras tormentas? ¿Estamos creyendo en su capacidad de transformar nuestras dificultades en oportunidades para su gloria? Los milagros de Jesús no son solo historias del pasado, son realidades vivas que nos invitan a experimentar su poder y su amor en el presente.